Vivimos en un mundo donde la ansiedad se asume como parte inevitable del día a día, donde la depresión se trata casi como un trámite burocrático y donde el cansancio ya ni siquiera se cuestiona. Se ha convertido en el clima emocional por defecto. Tal vez lo más perturbador no sea esa saturación en sí misma, sino el hecho de que la hayamos normalizado. Mark Fisher, filósofo británico y profesor universitario, hablaba desde un contexto muy tangible, no desde la torre teórica de la academia, habla desde la docencia cotidiana, el insomnio real y la angustia palpable. Uno de los pocos que se atrevió a enunciar algo que muchos intuyen, pero guardan en silencio. La depresión no es una patología individual, es una respuesta lógica a una sociedad enferma. La sociedad enferma que describe Fisher no es un horizonte futurista repleto de opresión visible, es la realidad inmediata, la que incluye la normalización del multitasking, la autoexplotación crónica, el burnout como algo casi gracioso o inevitable. Pero su diagnóstico va más lejos. El sistema no solo causa sufrimiento, también lo necesita para sostenerse. No hablamos de una mera explotación laboral. Se habla de una lógica de desgaste silencioso que alcanza lo emocional, lo cognitivo, lo relacional. Dormimos mal, comemos a prisa, vivimos con el corazón oprimido por la ansiedad. Cada faceta de nuestra existencia se monetiza, desde las apps de meditación hasta la supuesta salud emocional convertida en negocio, o se vigila, desde la geolocalización permanente hasta la cuantificación de pasos y calorías. Si no encajas en este ritmo extenuante, se te diagnostica como disfuncional, baja médica, trastorno de salud mental. Fisher lanza la pregunta, ¿y si no es tu psique la que está rota, sino el mundo entero? Él definió nuestra época como de realismo capitalista, algo que expresa en la afirmación, hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta sentencia resume una transformación profunda. El capitalismo se ha naturalizado, de modo que ni siquiera necesita defenderse con argumentos. Se vive como la realidad inevitable, sin margen para concebir alternativas. Todo, hasta nuestras emociones, se subsume en la mecánica de mercado. La tesis de Fisher dice que no se trata solo de un sistema económico, trata de un marco ontológico que define qué es real y qué queda fuera de lo posible. Bajo este realismo, cada idea que no encaje se trivializa, ridiculiza o comercializa. Si estás triste, el problema se reduce a ti, nunca al modelo laboral precarizante o a la saturación digital. El resultado es una industria de soluciones individuales que jamás cuestionan la estructura. Apps de mindfulness, píldoras para la ansiedad, coaching que te motiva a exprimirte más. Fisher subraya que el objetivo de estas soluciones no es la felicidad o la emancipación, sino tu funcionamiento dentro de la maquinaria. Si encajas, aunque tu mente esté al borde del colapso, genial. El sistema sigue funcionando. Y si no encajas, te conviertes en un lastre, una baja médica que no logra adaptarse. En este sentido, la depresión, la ansiedad y el cansancio dejan de ser simples contratiempos. Se vuelven el combustible del orden social. Alguien que está medio devastado no se levanta a protestar, no imagina horizontes diferentes y, además, tiende a culparse de su propia deficiencia. Cuando sentimos angustia o desesperación, solemos volver la mirada hacia nuestro interior en busca de fallos personales, sin dirigirla a lo externo. Así, el sistema logra invisibilizar sus contradicciones. No se precisa represión abierta, basta con condicionar la forma en que interpretamos nuestro malestar. Mark Fisher se quitó la vida en 2017. No murió a causa de sus ideas, pero ser tan lúcido en un entorno que exige rendir y callar es doloroso. Su suicidio simboliza la crudeza de un sistema que te expulsa cuando no puedes sostener el teatro de la eficiencia. Él,
que denunció lo patológico en la dinámica social, no encontró un amparo colectivo para aliviar su propio dolor. Sin embargo, su legado está lejos de llamarnos a la resignación. Apunta a desencantarnos de la idea de que el capitalismo es el fin de la historia, reconociendo que su normalidad está construida y que por tanto se puede romper. El realismo capitalista, según Fisher, consiste en que el capitalismo ya no necesita justificarse, domina la imaginación. Como repetía, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bajo esta norma, cada vez que surge un atisbo de alternativa, se la ridiculiza, se la vuelve un producto rebelde, sin filo, o se la abandona como ingenuidad. Mientras tanto, se cultiva la postura de que, si hay sufrimiento, la culpa es siempre del individuo que no se autorregula adecuadamente. Así, la industria del bienestar emocional florece con parches que no cambian la lógica subyacente. Esa lógica no solo afecta al trabajo, incluso a toda la existencia. El multitasking y la autoexplotación se han vuelto cotidianas, hasta el punto de que el burnout nos parece normal. Es el clima donde un sujeto sobrecargado difícilmente cuestiona nada. Si no rindes, se te dice que es tu problema, no la precariedad estructural. Por otro lado, la tecnología digital introduce un control suave que no se basa en la censura, más bien en la saturación y personalización. No hace falta prohibirte nada si te bombardean con estímulos, discutiendo nimiedades o consumiendo un sinfín de microtemas. Tu posible inconformismo se disuelve en la corriente de información. Crees ser libre de elegir, cuando en realidad sigues rutas predefinidas por algoritmos que te retienen en tu zona de comodidad. Según Fisher, la sociedad actual vive una forma de control amable y eficaz. No hay grilletes, hay likes y notificaciones. El individuo se siente dueño de su tiempo mientras se autoimpone rutinas feroces de superación personal. Se culpa si descansa y se compara con otros en redes. El resultado, una disciplina interna en la que nadie te obliga con un látigo externo. Eres tú quien te juzgas ante la supuesta falta de productividad. En palabras de Fisher, el mejor trabajador del capitalismo realista es aquel que se autoexige sin descanso. Cuando no alcanzas la meta, el discurso oficial dice: te faltó resiliencia. No hay mención a la carencia general de la vida, a la urgencia constante. Fisher también arrojó luz sobre el papel de la cultura pop como anestesia. Se presume juvenil y disruptiva, pero acaba integrando la crítica en la lógica del mercado. Camisetas revolucionarias, películas con aire subversivo. Todo se convierte en un producto agradable que no golpea la base del capitalismo realista. La nostalgia domina el presente, sustituyendo la creación genuina de futuros. Se recurre a remakes, a la repetición del pasado con un velo de modernidad. No surge un porvenir real. Se refuerza la idea de que no se puede idear nada verdaderamente nuevo. La hiperestimulación informativa, por su parte, no nos hace más críticos, sino más inertes. Con un bombardeo de datos, la mente se fatiga y cae en el cinismo. Sí, todo se está cayendo a pedazos, pero no puedo hacer nada. El sistema sale fortalecido, pues la indignación no se articula en acción colectiva. Y en su libro Ghosts of My Life, Fisher aborda además la crisis de futuro. No es solo una crisis económica, es la pérdida de la proyección temporal. Todo gira en la repetición, sin utopías radicales. Rehacemos lo viejo y negamos la posibilidad de un mañana distinto. Esa melancolía, dice Fisher, es un dolor donde lloramos por lo que jamás sucedió. Mirando la universidad, donde Fisher enseñaba, vemos un microcosmos de esa precarización. Un espacio que debería cultivar la crítica y la creatividad. Se sumerge en encuestas de satisfacción, metas de eficiencia, marketing de carreras. El profesor, lleno de correos y formularios, deviene un gestor más. El estudiante,
un cliente que exige competencias. Se sofoca la reflexión genuina, aplastada por la competitividad y las plantillas de evaluación. El realismo capitalista penetra incluso en la academia, colonizando la mente de quienes supuestamente deberían abrir rutas de pensamiento. Con su muerte en 2017, Fisher dejó de testimoniar en vida lo que él veía con tanta claridad. Un sistema que patologiza la tristeza y la carencia mientras se nutre de ellas. Pero su filosofía no es un canto a la desesperanza absoluta. Insiste en que el mayor logro del sistema es hacernos creer que no hay salida. Romper ese hechizo implica rescatar la imaginación que se ha visto secuestrada. Aunque cueste y parezca ingenuo, es la condición mínima para pensar un escenario fuera del determinismo capitalista. De lo contrario, la melancolía solo será un pasivo lamento y el cinismo un conformismo que justifica la inmovilidad. No se trata de presentar un manual con 5 pasos para escapar, es un llamado a restituir nuestra capacidad de sorprendernos y de negar la narrativa de esto es lo que hay, adáptate o muere. En ese sentido, la tristeza puede volverse conciencia de algo disonante y la rabia, la chispa para probar que lo real se construye y si se construye puede deconstruirse. Este canal, Épico Vida, no viene a darte una receta mágica ni a regalarte frases motivacionales para que sigas girando en la rueda. Su intención es exponer, junto a Fisher, que la normalización del malestar no es natural, sino histórica. Si lo que has escuchado o leído te sacude, no lo ignores. Quizás compartir este mensaje ayude a quienes se sienten culpables por su propia tristeza, haciéndoles ver que la depresión puede ser un indicador de la enfermedad social que Fisher diagnosticó. Comenta, si quieres, cómo enfrentas esta saturación, esta autoexplotación, y si decides suscribirte, que sea como un acto consciente de acompañar esta reflexión, no un simple clic automático. Fisher insistía con la frase, estamos rodeados de fantasmas, no de muertos, sino de futuros que no llegaron. Quería decir que habitamos un presente que se repite, sin horizontes distintos. Pero si el sistema te convence de que no hay opción, su victoria está garantizada. Rechazar ese hechizo no garantiza la victoria inmediata, pero devuelve a la melancolía su potencial de crítica y a la rabia su potencial de transformación. En el trasfondo, Fisher advierte que el control no se ejerce reprimiendo, sino saturándote, ofreciéndote debates fugaces, likes efímeros, algoritmos que refuerzan tus inclinaciones sin mostrarte lo que de verdad podría incomodarte. Y con esa saturación, la acción real se diluye. El individuo se queda con la amargura o el sarcasmo. La más sutil victoria del capital es ese sarcasmo que, en lugar de movilizar, paraliza. También la autoexplotación encaja perfecto. Te autoexiges, te castigas, te mides con plantillas de rendimiento emocional y laboral. Cuando no alcanzas la supuesta excelencia, concluyes que fallaste en lo personal. Nada de culpar a los defectos del empleo, la falta de estabilidad, ni la demanda infinita de atención. Es tu falta de disciplina. La cultura pop, con aires de rebelión, se vuelve un disfraz que no amenaza la estructura. Todo ello cierra un círculo donde la nostalgia abunda y la invención escasea. Recurrimos a la nostalgia porque hemos perdido la fe en un futuro inédito. Fisher muestra que esa orfandad de porvenir define nuestra melancolía. Aunque no añoremos un pasado real, añoramos un algo que nunca sucedió, un mundo que no se atrevió a nacer. Y esa añoranza se expresa en reboots y remakes, un eterno retorno de lo mismo, sin abrir paso a la creación que rompa con el realismo capitalista. ¿Qué queda tras Fisher? Ciertos dirán que su suicidio fue la confirmación de la imposibilidad. Otros interpretan que su muerte fue la prueba de lo difícil que es mantener una lucidez crítica en una sociedad que tritura a quien no se ajusta. Sea como fuere, su pensamiento no llama a la resignación,
pero sí a la conciencia de que este sistema, que normaliza el sufrimiento, se basa en la convicción de que no hay alternativa. Y romper esa convicción es la primera forma de abrir una grieta. La invitación final es clara. Sin la imaginación de lo inédito, la melancolía se convierte en un estado estacionario y el cinismo se vuelve el compañero perfecto del capital. Pero si transformamos esa tristeza en conciencia y esa rabia en un impulso, quizás reactivemos la potencia de la acción colectiva. Cuesta, porque la hiperestimulación nos agota, la autoexplotación nos desvía y la cultura pop se disfraza de inconformidad. Pero no hay otra ruta si anhelamos un mundo donde la salud mental no sea tratada como un problema individual corregible con apps, sino una cuestión que revele la injusticia y lo precario del sistema. Así que, si este mensaje te conmueve y te incita a preguntarte por tu propia tristeza, no lo asumas como un simple mal de tu interior. Llévalo a discusión con amigos, familia, redes. Hazlo circular para que más gente vea que la precariedad emocional no es un fallo personal. Y si quieres apoyar este diálogo, suscríbete a Épico Vida no como un acto automático, sino como una decisión de reforzar un espacio que, al estilo de Fisher, busca incomodar la normalidad. Tal vez no cambiarás el mundo de la noche a la mañana, pero devolver la pregunta a lo colectivo ya es el primer golpe contra el realismo capitalista. No nos sirve un buen rollo instrumental que solo te mantenga rindiendo. Fisher nos pide pensar desde el desencanto para encontrar el camino al reencanto. La decisión de creer que sí puede haber un mañana diferente. Su frase final podría resumirse así: no dejes que tu tristeza sea patologizada por un sistema que se alimenta de ella. Recupérala como evidencia de que algo debe y puede transformarse. De ese modo, la depresión deja de ser un error y se erige en la señal de que el mundo merece y requiere otra forma de vida. Tal vez la mayor subversión sea la de no callar este malestar, de no reprimir la pulsión de imaginar. Fisher subraya: el peor dogma es creer que no hay salida. Por eso, si sientes que algo debe cambiar, difunde este mensaje. Actúa, discute, opina. No te estanques en el cinismo. El futuro no está escrito. Fue, de hecho, secuestrado por el realismo capitalista. Y liberarlo depende de si nos atrevemos a recobrar la creatividad política y existencial. Quizá esa sea la lección final de Fisher. La crítica comienza cuando dejamos de culparnos en soledad y empezamos a mirar la estructura con ojos nuevos, recordando que lo que se construyó puede reconstruirse y que la dignidad de una vida plena no tiene por qué comprarse a costa de nuestra salud mental.